Jóvenes universitarios del grupo 2 y 4, muy buenas noches. Eh, Hoy vamos a ver una parte del tema, o sea, la retroalimentación del tema correspondiente al nervio trigémino. Este nervio es muy importante, puesto que va a dar inervación a los músculos masticadores y a muchas regiones de la cara. Entonces, disculpen un poco por el retraso, que no he podido enganchar violentamente. Un poco he tenido problemas en la conexión. Bueno, empezamos con nervio trigémino, un nervio mixto. Bueno, nervio trigémino. El nervio trigémino es un nervio muy importante para nosotros, especialmente para la profesión. A ver, ¿por qué nervio trigémino? Se denomina nervio trigémino, ¿por qué? Porque consta de tres ramas muy importantes, de tres nervios. ¿Cuáles son esos nervios? Son el nervio oftálmico, nervio maxilar superior, nervio maxilar inferior o nervio mandibular también se llama. Yeah. ¿Por qué quinto par craneal? Porque viendo de adelante hacia atrás y de la cara inferior de la superficie del encéfalo es el quinto nervio que emerge, porque el primer par craneal es el olfatorio, luego el óptico, luego el motor ocular común, luego el patético troclear y el quinto en aparecer es el nervio trigémino o quinto par craneal. Fíjense. Ahora, el nervio trigémino es un nervio mixto, o sea que es sensitivo, motor y sensorial. Ojo, no es vegetativo, ¿ya? Pero sí en el espesor de varias de sus fibras del trigémino llevan fibras vegetativas, pero de otros nervios, de otros pares craneales. ¿Ya? Ojo, el nervio trigémino no es vegetativo, es sensitivo, motor y sensorial. El nervio trigémino. Tiene su ganglio. Su ganglio se llama ganglio semilunar o ganglio trigeminal. Este ganglio ha sido estudiado bastante por Laurentius Gasser, por eso también se llama de Gasser. Laurentius Gasser, de Viena. Ya. Fíjense, este ganglio es nomás macizo, ¿no? Parece una habichuela. ¿Dónde se encuentra situado el ganglio trigeminal? El ganglio del nervio trigémino se encuentra en el hueso temporal. ¿En qué parte del hueso temporal? En el peñasco. ¿En qué cara del peñasco? Cara antero superior, fíjense. En la cara antero superior del peñasco se encuentra la fosita del ganglio de Gasser. Por eso también esta fosita se llama fosita trigeminal. Cerca del vértice, fíjense, cara antero superior del peñasco. Ya. Este es el ganglio de Gasser. Ya.
tiene el ganglio de Gasser, fíjense, un borde antero externo que mira hacia adelante y hacia afuera y un borde postero interno. Por su borde postero interno está llegando sus fibras, fíjense, sus fibras sensitivas y también su rayita motora que está aquí abajo. Y así se fijan, miren, las fibras sensitivas que llegan al ganglio de Gasser, fíjense, si contamos, fíjense, como escobita, son de 40 a 50, miren, parecen cabellitos, miren, de 40 a 50 fibras nerviosas. Bien. El ganglio de Gasser. De su borde antero externo del ganglio de Gasser van a nacer 3 ramas importantes, yendo de adelante hacia atrás. El nervio oftálmico, ¿qué es esto? Este es el nervio maxilar superior. Y este es el nervio maxilar inferior o nervio mandibular. El nervio oftálmico, fíjense, va a penetrar a la cavidad orbitaria por la hendidura esfenoidal. Antecitos de atravesar la hendidura esfenoidal, este nervio oftálmico da 3 ramas terminales, fíjense. Este es el nervio nasal. El nervio nasal, fíjense, delgadito, acompañado por la arteria oftálmica. Ya les estoy mostrando las ramas terminales del nervio oftálmico, que es un nervio netamente sensitivo del trigemio. Luego otro ramo terminal del nervio oftálmico, esto, el nervio frontal, fíjense. Ya, nervio frontal. Otro ramo terminal del nervio oftálmico, este, miren, delgadito, es el nervio lagrimal. Nasal, frontal, lagrimal, ramas terminales del nervio oftálmico. Ya. Este nervio tiene su ganglio, es el ganglio oftálmico. Ya. Un ramo que nos interesa bastante es este, el nervio maxilar superior. Nervio maxilar superior. Igual, es netamente sensitivo del trigemio. Ya. El nervio maxilar superior sale de la cavidad craneal por un agujero. ¿Se acuerdan por qué agujero de qué hueso? Ya. Sale por este orificio. Miren, ¿quién se acuerda? Este es el agujero redondo mayor o foramen rotundo. Esto. Por este agujero sale de la cavidad craneal este nervio, el nervio maxilar superior. Ya. Sale y aparece en el trasfondo, en la parte superior del trasfondo. En la parte superior del trasfondo de la fosa pterygomaxilar. De ahí el nervio maxilar superior se dirige hacia afuera. Se dirige hacia afuera, se van a fijar. Entonces, el nervio maxilar superior sale de la cavidad craneal por el agujero redondo mayor. Ya. Luego llega al trasfondo. En el trasfondo está su ganglio del nervio maxilar superior. ¿Cómo se llama el ganglio del nervio maxilar superior? Se llama ganglio esfenopalatino o ganglio de Meckel. Ya. Ahora, miren, este es el nervio, si se fija, el nervio, ahí está el nervio maxilar superior, miren. Nervio maxilar superior. Aquí está. El nervio maxilar superior sale del trasfondo de la fosa pterygomaxilar.
y luego se acoda. Va en dirección del extremo posterior, del extremo posterior del canal infraorbital. Fíjense, este es el canal infraorbital, este es el hueso maxilar superior. Esta es la pospiramidal. ¿Se acuerdan? La pospiramidal tiene una cara anterior genial, una cara superior orbitaria y una cara posterior cigomática. En la cara posterior o cigomática, pero en la parte superior de esta cara se encuentra este canal. Es el canal del nervio maxilar superior, está pintado de azul. Luego, el nervio maxilar superior se acoda por segunda vez, ¿ya? Y penetra a la cavidad orbitaria. Pero antes atraviesa la hendidura, esta hendidura, la hendidura, atraviesa la hendidura esfenomaxilar, mira. Ahí está. Atraviesa la hendidura esfenomaxilar, ¿ya? Y llega al extremo posterior del canal infraorbitario. ¿Ya? Al entrar a la cavidad craneal, ¿ya? El nervio maxilar superior cambia de nombre. Es el nervio infraorbitario o suborbitario, que es igual al nervio maxilar superior. Camina por el canal, fíjense, hace su recorrido por el canal infraorbitario o suborbitario. Ya hace su recorrido por el canal infraorbitario. Luego por el conducto infraorbitario. Bien. Ya. Entonces el maxilar superior, ya al salir por el agujero infraorbitario o suborbitario, que es esto, ya, da sus ramas terminales. ¿Cuáles son las ramas terminales del nervio maxilar superior? Fíjense. Estoy haciendo una disección. Aquí está el maxilar superior. Aquí está el agujero. Este es el agujero infraorbitario suborbitario. Y aquí está el nervio infraorbitario, o sea, el nervio maxilar superior, mira. Y aquí están los ramitos, uno está yendo hacia arriba. Son los ramitos palpebrales. Va a dar inervación sensitiva al párpado inferior. Aquí está bajando estos ramitos. Labiales superiores, para el labio superior. ¿Ya? Va a dar inervación sensitiva al labio y a la mucosa del labio superior. Y aquí da ramitos nasales, o sea, en dirección a la nariz, internos son nasales, mira. Superiores, medios, inferiores. ¿Ya? Estos van a ir a los tegumentos de la nariz, mira. Ramas terminales del nervio maxilar superior. Aquí se ve perfectamente cómo está saliendo por el agujero infraorbitario o suborbitario. ¿Ya? Por dentro del nervio está la arteria. ¿Ya? La arteria. Entonces, uno al querer anestesiar al nervio infraorbitario puede con la aguja llegar y desgasar a la arteria infraorbitaria. ¿Ya? Entonces, este es el proceso importante. Hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Pero antes de dar las ramas terminales, el nervio maxilar superior da ramas colaterales. ¿Cuáles son esas ramas colaterales? Da un ramito meningio. Un ramito meningio que va a volver a entrar a la cavidad craneal. ¿Ya? O ese ramito a la salida por el agujero redondo mayor. ¿Ya? Va a volver a entrar a la cavidad craneal. Ese ramito se llama ramito meningio. ¿Ya? Para la meninge, para las meninges, pero de esa parte.
del hemisferio cerebral, que está cerca al foramen rotundo o agujero redondo mayor. Bien. Luego va a dar un ramito orbitario. El ramito orbitario va a penetrar la cavidad orbitaria por la hendidura esfenoidal. ¿Ya? Luego va a dar el nervio esfenopalatino. Luego va a dar los ramitos dentarios posteriores. Dentarios posteriores. ¿Ya? Algunos dicen alveolares posteriores. Yo no estoy muy de acuerdo con ese término. ¿Por qué? Porque al decir alveolares posteriores, no solamente llegan hasta el alveolo, sino que llegan hasta las piezas, a los molares superiores del lado correspondiente. Por eso, la nominación de dentarios posteriores está exactamente cavada. Ya. Los nervios dentarios posteriores, que son de 2 a 3, descienden. Ramo colateral del nervio maxilar superior desciende y van a entrar a los orificios de los conductos dentarios posteriores. Fíjense que uno, que otro y que otro. Van a entrar ¿ya? Y luego van a ir en dirección de las piezas dentarias. Primero, segundo y tercer molar. Dentarios posteriores. Para algunos, alveolares posteriores. Muy bien. Otra rama colateral que va al nervio maxilar superior es los nervios dentarios medios o alveolares medios. ¿Ya? Esos van a nacer aquí, en la parte posterior del canal infraorbitario. ¿Ya? Y van a ir en dirección de los premolares superiores del lado correspondiente. ¿Ya? Este es el conducto infraorbitario o suborbitario, que es lo mismo. Aquí, si se fijan, en el piso del conducto infraorbitario se encuentra el orificio de entrada del conducto dentario anterior y superior. Por ese orificio va a entrar el nervio dentario anterior o superior, ¿ya? Y va a descender en el espesor de la cara de este hueso, la pared, ¿ya? Y va a llegar a las piezas dentarias, incisivos central, lateral y canino del lado correspondiente. Pues se llaman nervios dentarios anteriores porque se hace hacia adelante y superiores porque van hacia arriba. Muy bien. Del nervio esfenopalatino. Del nervio esfenopalatino. El nervio esfenopalatino está en relación íntima con el ganglio esfenopalatino de Meckel. Ya. A este nivel. El nervio maxilar superior da al nervio esfenopalatino. Y el nervio esfenopalatino, llamado también pterigopalatino, va a dar ramos terminales, no das ramas colaterales, sino terminales. ¿Cuáles son los ramos terminales? El ramito orbitario también da. Da los nasales superiores, nasopalatinos, palatino anterior, palatino medio, palatino posterior. Ya. De esos ramitos, el que más nos interesa es el nervio nasopalatino. ¿Por qué? Porque con ese, vamos a estar con ese nervio trabajando cuando ustedes sean profesionales. Yeah. El nervio nasopalatino entra a las fosas nasales por el agujero esfenopalatino. Ya saben que el agujero esfenopalatino está en qué meato, en el meato superior. Ya de ahí pasa al tabique de las fosas nasales y desciende por la mucosa. Por la mucosa. ¿Ya? Desciende por la mucosa de las fosas nasales y así diagonalmente y va a llegar al conducto palatino anterior. ¿Ya? Este es el conducto palatino anterior.
Fíjense. Ya está a nivel de la papila palatina, entre los dos incisivos centrales superiores, el orificio del conducto palatino anterior. Ya, este conducto, es decir, también el nombre de conducto nasopalatino, conducto incisivo o conducto de Antonio Scarpa, italiano. Ya, aquí se ve, mire, este es el conducto nasopalatino. Ya. Por ahí va a pasar el nervio nasopalatino, por este conducto. Y aquí se ve el nervio, miren, nasopalatino, acompañado de la arteria y la vena nasopalatina. ¿Ya? Y va a llegar a la parte anterior, ¿sí? A la parte anterior de la bóveda, de la mucosa de la cavidad bucal, o a la parte anterior, ¿ya? De la bóveda palatina, a la mucosa, va a dar inervación sensitiva, el nervio nasopalatino. ¿Ya? Otro nervio que nos interesa. Esto nos interesa porque al hacer una exodoncia, por ejemplo, nosotros tenemos que bloquear al nasopalatino aquí. Si colocamos a la salida del agujero o conducto palatino anterior, o conducto nasopalatino, o conducto incisivo, ya vamos a bloquear perfectamente el nervio. Ya, toda esta parte anterior va a estar bloqueada. La mucosa, o sea, la encía. Ya. Estos son los conductos palatinos posteriores. El conducto palatino anterior es único y central y anterior. Los conductos palatinos posteriores son dos. Está a nivel entre el segundo y tercer molar superior correspondiente. Bien. Por los conductos palatinos posteriores, ¿qué va a pasar? Van a pasar los nervios palatino anterior. Va a pasar el nervio palatino anterior acompañado de la arteria palatina superior o descendente y acompañado también por su vena satélite. Por el conducto palatino posterior va a pasar el nervio palatino anterior. Este nervio, al salir por aquí, va a dar inervación sensitiva a la parte posterior de la bóveda palatina, a la parte posterior de la mucosa de la bóveda palatina. Muy bien. O sea, a esta parte. Aquí se ve aquí algunos ramitos de nervio. Esta parte. Toda esta parte. Da inervación sensitiva. El palatino anterior, que pasa por el conducto palatino posterior. Muy bien. Otro examen importante del nervio trigémino es el nervio maxilar inferior, llamado también nervio mandibular. Ya. El nervio maxilar inferior, fíjense aquí, por donde sale de la cavidad craneal. Este es el nervio, es así. Es el ganglio de Gas. Este es el nervio oftálmico. Este es el nervio, ¿qué nervio? Maxilar superior, esto. Y esto es el nervio maxilar inferior o mandibular. Así, ¿no? Así es. Parecen deditos de las patitas de ganso. Ya, muy bien. El nervio maxilar inferior sale de la cavidad craneal. ¿Por qué agujero? ¿Se acuerdan? Hay un agujero en forma de óvalo, miren. Este. Por el agujero oval. Por el agujero oval. Acompañado de la arteria meningia menor. Otros dicen arteria meningia accesoria, pero es la arteria meningia menor. Entonces, por aquí sale el nervio maxilar inferior o nervio mandibular, acompañado de la arteria meningia
menor. Ya. Este nervio, al salir, aquí sería igual. Aquí está el agujero uva. Y al salir de la cavidad craneal ya aparece en la región cigomática o en la región pterigomaxilar. No es como el maxilar superior que aparece en el trasfondo, sino aparece aquí en la región cigomática. Ya. Al salir nomás damos amito meningio. Y ese amito meningio va a volver a entrar a la cavidad craneal, pero por el agujero redondo menor. Por aquí. Ese es el amito meningio. Luego, el nervio maxilar inferior presenta también su ganglio. ¿Cuál es ese ganglio? Es el ganglio óptico. Ganglio óptico. O ganglio de Friedrich-Arnold. Friedrich-Arnold, alemán. Ya. Entonces, el ganglio del nervio mandibular o nervio maxilar inferior es el ganglio óptico. Y luego el nervio, fíjense, el agujero no es amplio y el nervio es grueso. Se divide en ya ramas terminales, anteriores y posteriores. Aquí vamos a ver. Aquí hay ramitos que están yendo hacia adelante. Aquí está otro. Aquí está otro y otro. Eso nos damos anteriores, terminales anteriores. Y estos son los posteriores, de aquí abajo. A ver, los damos terminales anteriores que corresponden al tronco anterior. A ver, para que se vayan dando cuenta, esto, por ejemplo, es un músculo. Miren, este es el haz pterigoideo del músculo pterigoideo externo o pterigoideo lateral, miren. Este es el haz pterigoideo. No se confundan con esto, porque esto es la arteria maxilar interna. Miren, esta es la arteria maxilar interna. Yeah. Por lo tanto, este haz grueso es el haz pterigoideo. El haz pterigoideo del músculo pterigoideo externo. Y este que ven aquí es el haz esfenoidal. El haz esfenoidal del músculo pterigoideo externo. Miren los dos haces. Esfenoidal y pterigoideo. Ya, ¿por qué les muestro esto? ¿Por qué? Porque entre los dos haces hace su recorrido el nervio temporobucal. Este es el temporobucal, miren. Entre los dos haces está saliendo aquí. Entre el haz esfenoidal y el haz pterigoideo. Ya. Y al hacer ese recorrido, el nervio temporobucal va a dar inervación motriz a esto, al músculo pterigoideo externo. Porque el nervio maxilar inferior lleva fibras motoras del trigémino para los músculos masticadores. Y el pterigoideo externo es uno de los músculos masticadores. Fíjense, hace su recorrido entre los dos haces, entre el haz esfenoidal, que es esto, y el haz pterigoideo, que es esto, el nervio temporobucal. Luego llega a la superficie del músculo, el temporobucal da origen a dos ramas, miren. Uno sube, es el nervio temporal profundo anterior, esto, miren. Nervio temporal profundo anterior. ¿Por qué temporal? Porque va a ir al músculo temporal, a este músculo temporal. Va a llegar por su cara profunda. Esta es su cara superficial del músculo temporal. Y esta es su cara profunda. Va a llegar por su cara profunda. Aquí va a llegar. Y a la parte anterior. Por eso este nervio se llama nervio temporal profundo anterior. Es llama del temporo bucal. Ahora el bucal es esto. Es netamente sensitivo. Ya. Baja, fíjense,
llega a nivel del buccinador y va a dar inervación a los tegumentos de la mejilla, ¿ya? Y a la mucosa de la cara interna de la mejilla, fíjense, el bucal, el temporo bucal. Es el temporo bucal. ¿Por qué temporo bucal? Porque va a dar al temporal profundo anterior y al nervio bucal. Otro ramito aquí, ven aquí, blanquito, es el temporal profundo medio, miren. Delgadito, parece un hilito. Este es el nervio temporal profundo medio. Igual va a llegar a la cara profunda del músculo temporal, pero a su parte media, pues se llama nervio temporal profundo medio. Esto no lo hemos pintado porque no había pinturita. Miren, el nervio temporal profundo medio se ve como hilito. Ya, ahí está. Ya. Estos temporales van a ir a otros músculos masticadores, al músculo temporal o crotafites, músculo crotafites. Otro de los temporales. Miren. Este. Blanquito. Es el nervio temporal profundo posterior. Estos nervios, el temporo bucal, el temporal profundo medio, y el temporal profundo posterior, ya corresponde al tronco terminal anterior del nervio maxilar inferior. Ya. Este nervio temporal profundo posterior nace de un tronquito también del temporo masentérico. Aquí está otro el nervio masentérico. ¿Por qué? Fíjense. Y es delgadito y tiene que llegar al músculo masseter. Ya. Entonces, miren. Es el músculo masseter. Ya. Entonces, el nervio masentérico que nace del tronquito temporo masentérico pasa por esta escotadura, ¿conocen? Es la escotadura sigmoidea o escotadura semilunar que está en el borde superior de la rama ascendente de la mandíbula. Ya, entonces el nervio masentérico sale de la región cigomática y llega al músculo temporal. Por su cara profunda también llega por aquí. Masentérico. Y le da activación motriz, fíjense, al músculo masentero. Ya fíjense, ya a 3 estamos viendo, a 3 masticadores. Ya. A ver, los ramitos que corresponden, los ramitos nerviosos que corresponden al tronco terminal posterior son el dentario inferior, el lingual, el aurículo temporal. Ahí vamos a ver. Mira, para que se oriente. Esto es el pterigoideo externo, es el pterigoideo. Y esto es el músculo. Si es el pterigoideo externo, ¿cuál pterigoideo será? Este es el interno. Se notan, ¿no ves? Sus fibras tendinosas, brillantes, blanquecinas, y sus fibras carnosas del pterigoideo interno. Ya. Ahora, entre el pterigoideo externo, que es esto, y el pterigoideo interno, se encuentra una aponeurosis, llamada aponeurosis interpterigoidea. Esto lo saqué para que vean los músculos pterigoideos. Ya. Ahora, entre los pterigoideos interno y externo, y la aponeurosis interpterigoidea. En realidad, la aponeurosis interpterigoidea y el músculo pterigoideo interno, fíjense, camina el nervio, o ese es su recorrido del nervio dentario inferior, mire. Es el nervio dentario inferior, es grueso, mire. Ustedes están viendo en vivo y en directo. Ya. De ahí cuando nosotros bloqueamos este nervio con la anestesia, ya tarda en embeberse con el líquido este nervio porque es grueso. Ya.
fíjense, es grueso. Para que el líquido anestésico lo embeba totalmente, tarda un poquito. Por eso les van a escuchar a veces, se le coloca la anestesia y vamos a esperar un poquito para que haga efecto. ¿Por qué? Porque es grueso el nervio. Grueso es bien. Ahora, este separo anatómico es sumamente importante. Esta es la arteria maxilar interna, mire. La arteria maxilar interna está haciendo su recorrido por la cara externa del músculo pterigoideo externo. Mire. Ya, pero a la arteria maxilar interna no es muy importante esto. Si le está acompañando al nervio dentario inferior, ¿qué arteria será esta? Entonces, la arteria dentaria inferior. A ver, el separo anatómico más importante, ¿cuál es? A ver si se fijan, la arteria con relación al nervio, ¿cómo lo ven? ¿Está por detrás del nervio? ¿O está por delante del nervio? ¿O está por dentro del nervio? ¿Ya? ¿O está por fuera del nervio? ¿Cómo lo ven? Por detrás, correcto. La arteria dentaria inferior está por detrás, ¿ya? En la región cigomática, y antes de la entrada del conducto dentario inferior. Está por detrás, mire. ¿Ya? Ahora, el orificio del orificio de entrada del conducto dentario inferior no es tan circular, sino que es ovoide. Miren, es ovoide, no es tan circular, es así alargadito. Ya. ¿Sí o no? Ya. Entonces, el nervio dentario inferior penetra el conducto dentario inferior ya, por el orificio posterior del conducto dentario inferior, ya, acompañado de la arteria dentaria inferior y la vena. Aquí se ve perfectamente la arteria dentaria inferior. Este separo es bien importante. Nosotros al bloquear al nervio dentario inferior, miren, colocamos la aguja, ¿ya? Pero fíjense que hay un colchón óseo, ¿ya? Podemos abordar a la arteria dentaria inferior. Fíjense que parece un tubito, no es un tubito, miren, es la contextura normal. Dense cuenta aquí, es nomás gruesito que la arteria dentaria inferior. ¿Cómo será cargada de sangre? Ya. Podemos, por un error o cosas de la profesión, entrar con la aguja a la luz de la arteria dentaria inferior, fíjense, tranquilamente. Ya. Nosotros hacemos el depósito del líquido anestésico. Ya. Si su paciente tiene problemas cardíacos, podemos tener problemas con el paciente, desde una lipotimia hasta accidentes muy graves. ¿Ya? Entonces tenemos que tener cuidado. Por eso los tubitos de anestesia, sus paredes del tubito son de vidrio o de plástico, son transparentes. Cuando entramos a la luz de la arteria, en el tubito anestésico se ve como un hilito de sangre. Entonces vemos que hemos entrado a arteria. Entonces tenemos que sacar y otra volver a acomodar. Ojo, ¿no? Este separo anatómico es muy importante, porque han visto, ustedes están viendo, fíjense. Y el nervio es grueso, ¿no? Más grueso que la arteria, pero la arteria es nomás bien un tubito. Y cuando está cargado de sangre ya es más dilatadito. Y ya. Ahora, el nervio dentario inferior penetra. Ya. Pero antes de penetrar el conducto dentario inferior, va a dar un zamito anastomótico para este nervio paralingual. Ya, un zamito anastomótico. Los ramas colaterales del nervio dentario inferior. Un zamito anastomótico para el nervio lingual. Después va a dar un zamito, el nervio miloioideo, fíjense. ¿Se acuerdan en osteología? Este es el surco o canal miloioideo. Ya, entonces el nervio dentario inferior da ese zamito.
el miloioideo, que viera así, y va a dar inervación, fíjense, inervación motriz al vientre anterior del digástrico. Y se llama miloioideo porque va a dar inervación motriz al músculo miloioideo. O sea, un miloioideo, que se llama colateral del nervio dentario inferior, va a dar ramito colateral para el vientre anterior del digástrico, para el músculo. Vientre anterior del digástrico y para el músculo miloioideo. Luego el nervio dentario, mire, ya entra al conducto, aquí está entrando ya al conducto dentario inferior. Hace su recorrido y va a dar inervación a las piezas dentarias. Tercer molar, segundo molar, primer molar, segundo premolar inferior del lado correspondiente, primer premolar del lado correspondiente. ¿Ya? Y a nivel del agujero mentoniano, el nervio dentario inferior va a dar sus ramos terminales. Uno va a salir por aquí, es el nervio mentoniano, y el otro va a continuar, es el nervio incisivo, ramos terminales. Yeah. Ahora fíjense cómo es el conducto mentoniano, no es así, tan perpendicular al eje del cuerpo de la mandíbula, sino es así, miren, así es, miren. Ya, muy bien, miren. La dirección. Ya. Entonces, por este agujero va a salir el nervio mentoniano acompañado de la arteria mentoniana y la vena mentoniana. Aquí vamos a ver, se ha hecho aquí una incisión. Miren, aquí está. Miren, el nervio mentoniano. Estas ramitas. Nervio mentoniano. Y también está la arteria mentoniana. Uno que conoce bien el agujero mentoniano puede tranquilamente bloquear al nervio mentoniano, tranquilamente. Ya. Y poder trabajar con los incisivos. Ya. Y el canino, haciendo un masaje aquí. Para ubicar el agujero mentoniano. ¿Dónde se encuentra el agujero mentoniano? Fíjense. A nivel de los premolares inferiores. Ya. Por encima de la línea oblicua externa. Y a igual distancia del borde inferior que del borde superior. Entonces ubican perfectamente ya el agujero mentoniano y la dirección, fíjense. Cuando uno ya sabe, puede incluso entrar al conducto mentoniano, depositar la anestesia y va a ser súper éxito. Pero hay que tener cuidado de no desgastar la arteria mentoniana, porque se puede desgastar y hacer un depósito, o sea, puede haber desarme sanguíneo y esa parte se vuelve violeta, morado. Ya, muy bien. Entonces ya saben, el agujero mentoniano se encuentra a nivel de los dos premolares inferiores, a igual distancia del borde inferior que del borde superior, fíjense, por encima de la línea oblicua externa, que ubican perfectamente ya al nervio mentoniano. Ya, muy bien. Otro ramito que corresponde al tronco terminal posterior del nervio maxilar inferior, el nervio lingual. Igual, el nervio lingual en la región cigomática o pterigomaxilar se encuentra entre el pterigoideo interno y la aponeus interpterigoidea que están por dentro, mira, y el pterigoideo externo que está por fuera, mira, como un sándwich está. Es el nervio lingual. Está pasando por fuera del pterigoideo interno, como una banda de reina, diagonalmente. Ya. Al nacer nomás este nervio recibe al nervio la cuerda del tímpano. Es un ramito delgadito. La cuerda del tímpano es rama colateral intrapetroso del nervio de Charles Bell. ¿Cuál es el nervio de Charles Bell?
es el séptimo par craneal. ¿Cuál es el séptimo par craneal? Es el nervio facial. Ya. Por eso les decía al principio que el nervio trigémino es un nervio mixto, sensitivo, motor y sensorial, pero no es vegetativo, pero sí lleva fibras vegetativas. En este caso, el nervio lingual está llevando fibras vegetativas del nervio facial, ya por la cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano es delgadito, ya está en el espesor de este nervio. Y la cuerda del tímpano va a dar inervación vegetativa secretora a esta glándula salival, miren. Esta es la glándula submaxilar. Aquí va a llegar. Y después va a llegar aquí. A esta glándula. Es la glándula sublingual, miren. Esta es la glándula sublingual. Ya. Ahora estamos viendo aquí, miren, este es el nervio lingual. Este es el nervio lingual, miren. Aquí está llegando como escobita, también como penacho está llegando, dando varios añitos ya, miren. Miren. Así está llegando. Miren. Ya está llegando a la lengua, por eso este nervio es el nervio lingual. Miren. Miren. Ya. El nervio lingual, miren, aquí está. El nervio lingual le hace un bucle a qué estructura, a esta estructura. Es el conducto de Thomas Wharton, o conducto de la glándula submaxilar, de esta glándula que les he mostrado, de esta. Parece una almendra. De este su conducto es. Ya, miren, está viniendo desde ahí. Ahora el nervio lingual le hace un bucle, o sea, le hace un zulo, miren, pero no está por fuera del conducto de Thomas Wharton. Aquí está por debajo y aquí está por dentro del conducto, miren. Y aquí está llegando a la lengua. Ya. Ahora, la cuerda del tímpano también va a llegar a la lengua. Ya, al verse acá al inferior de la punta de la lengua. Ya. Y le va a dar, va a captar los sabores salado y ácido. Fíjense, la cuerda del tímpano. Ya. Muy bien. Nervio lingual. Ya. Ahora, otro nervio. Eso se ha sacado al trabajar. El nervio aurículo-temporal. Viene hacia atrás. Sale, pues, este es el ojal sachocondilo de Yubara. Esto. El ojal sachocondilo de Yubara está formado entre la cara interna del cuello del cóndilo. Este cuello del cóndilo es el cóndilo. Ya. Entonces aquí está rotito, es delgado. Ya. Entonces el nervio auriculotemporal en su espesor lleva también fibras vegetativas, pero de otro nervio, ¿de cuál? Del glosofaringio. El glosofaringio es el nervio del gusto. Nervio del gusto. El glosofaringio. Yeah. ¿Qué se llama de glosofaringio? Está en el espesor del nervio auriculotemporal. Es el nervio petroso profundo menor. Nervio petroso profundo menor. Ya como el nervio auriculotemporal va a llegar hasta aquí, el nervio auriculotemporal va a llegar hasta aquí. Va a dar inervación vegetativa secretora a esta glándula que está al lado del oído, pues es un paróptida. Esa glándula es otra glándula salival. El nervio auriculotemporal va a llegar hasta la glándula parótida, pero en el espesor del nervio auriculotemporal está un ramito vegetativo del glosofaringio. Les dije que el trigémino no es vegetativo, pero en el espesor de varios de sus ramos lleva fibras vegetativas. En este caso, en el espesor del nervio auriculotemporal se encuentra un ramito delgado del glosofaringio llamado nervio petroso profundo menor.
ese nervio petroso profundo menor le va a dar aquí inervación vegetativa secretora a esta glándula. A esta glándula. Es la glándula parótida que va a elaborar saliva. Fíjense. Ya. O sea que usted ya sabe, el nervio maxilar inferior, que es rama del trigémino, ¿ya? Da inervación motriz a todos los músculos masticadores, a todos los músculos masticadores. Ya. Muy bien, han visto la práctica, han visto la contextura del nervio lingual, han visto la contextura del nervio dentario inferior, la contextura del nervio temporal pulmonar anterior, del temporal profundo medio, del temporal profundo posterior. Ya. Han visto la contextura del nervio bucal, del nervio lingual. Bien, es grueso. Ya. Y han visto la arteria maxilar interna, y es realmente importante. ¿Qué arteria es esta que le acompaña al nervio dentario inferior? ¿Se acuerdan? Correcto, es la arteria dentaria inferior, ya, que está por detrás del nervio dentario inferior. Muy bien, hemos hecho una demostración práctica de nervio trigémino. Bueno, jóvenes universitarios, en primer lugar les felicito a los universitarios que han asistido a esta clase virtual. ¿Ya? Porque han asistido porque tienen interés. Y toda persona que tiene interés, pues es porque quiere aprender algo. Cada día se aprende algo en la vida, y ya les dije, a veces bueno y a veces no. Entonces, han debido ver este tema, totalmente tratado de mostrarles cómo se ve en cadáver. Nada más, eso ha sido mi objetivo. Luego, ustedes deben tener en la plataforma